Damos continuación al segundo Congreso de Policía Judicial, Nuevos Retos, esta vez con la conferencia Ciberataques, modos de detención y recolección de pruebas, a cargo del coronel Diego Luis Sanabria Rodríguez. El coronel Diego Sanabria es profesional en ciencias militares, administración de empresas con 2 maestrías, una en guerra cibernética, la cual se realizó en España, y la otra en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Estados Unidos. Actualmente cursa en la Escuela Superior de Guerra la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Realizó curso básico y avanzado en comunicaciones, curso de inteligencia y contrainteligencia, paracaidista militar, instructor de derechos humanos en Estados Unidos, capacitación técnica en sistemas de seguridad de voz y guerra electrónica en Israel. Además, hizo un curso en operaciones de paz en Estados Unidos y curso de comando y control en la OTAN. En su brillante carrera profesional se ha desempeñado en los siguientes cargos: jefe del Departamento de Comunicaciones y Ciberdefensa, director de Comunicación Operacional y Ciberdefensa, comandante del Batallón de Comunicaciones número 1, instructor invitado en Estados Unidos, ayudante personal del comandante general de las Fuerzas Militares y fue nombrado como director de Ciencia y Tecnología. Además, contaremos con la participación de los panelistas, el coronel Freddy Bautista García, director del Centro Cibernético de la DIJÍN, Policía Nacional, y del ingeniero Diego Laverde Durán, director del Laboratorio de Informática Forense y Ciberseguridad de la Universidad Sergio Arboleda. Buenos días para todos. La presentación un poquito extensa. Muchas gracias a mi coronel Bautista. Yo siempre hago reconocimiento. Los poquitos conocimientos que tenemos es por instructores como mi coronel Bautista, que es el que nos capacitó. Entonces, si la exposición sale bien o sale regular, mi coronel Bautista está acá. Primero que todo, muchísimas gracias a la universidad, de parte propia, de parte del comandante del Ejército, de parte de la Escuela Superior de Guerra. Muchísimas gracias por la invitación. A Diego Laverde también, que lo conozco hace 7 años. Tomé bastante nota de varios de los puntos que tratamos esta mañana. El material que hay es bastante material. Realmente son 450 ayudas que están ahí en la USB. Vamos a tratar de desarrollar el tema. No les voy a hablar de prospectiva y no les voy a hablar de estratégica. Les voy a hablar exactamente de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo. Eso es lo que vamos a mirar acá. Vamos a mirar en qué estamos mutando. La especialidad que tenemos es sobre ciberseguridad y ciberdefensa. No pretendemos ser una Wikipedia, no pretendemos saber absolutamente todo. Necesitamos compartir la información con ustedes. Lo más importante en lo que hacemos es poder estar presentes en la academia. Sin la academia no hay crecimiento, en ninguna forma. No le voy a hablar de códigos, no le voy a hablar de leyes, pero sí le voy a hablar del fenómeno y cómo se está transformando el fenómeno. ¿Desde qué rol? Seguridad y defensa nacional. Por eso hago parte del Ejército y de las unidades cibernéticas. ¿En qué se transformó? El Ejército se transformó ya al año 2030. Entonces, lo que nosotros vemos en estas láminas es la transformación completa del Ejército, de su Ejército, a lo que nosotros vamos a vivir. Pasamos muy rápidamente a tiempo 1 y ya estamos en tiempo 2. El año 2030 es el tiempo 3. Que es el ejército del futuro, el ejército que necesita el país, un ejército totalmente profesionalizado, un ejército polivalente y con unas capacidades 100% que requiere el país, pero hacia un ejército tipo OTAN. Nuevos fenómenos y nuevos retos. Son bastantes ayudas, voy a pasar varios temas, les pido el favor de que el que tenga alguna inquietud, anote, todo está en internet. Lo bueno y lo malo está en internet. La evolución del internet, qué pena con ustedes, pero me siento más como de este lado.
Rápidamente, la evolución del Internet, coloco varios casos coloquiales, no son irrespetuosos, pero necesito que el escenario entienda qué es lo que estoy hablando. La evolución del Internet, uso de medios electrónicos, tendencias, medios transnacionales, redes sociales. ¿De qué estamos hablando en este momento? De lo que usted carga en el bolsillo todos los días. Si en este momento recogemos los celulares de todos los que están acá, todo el mundo entra en crisis. Entonces no lo vamos a hacer, pero ya entienden de qué estoy hablando. Y si llega a la casa y le quito el computador también, y si le quito televisión por cable, quedamos anulados, reseteados totalmente. Así de sencillo. Uy, perdón. Cultura y medios cibernéticos. El ciberespacio, nació el ciberespacio. Entonces aquí sabemos qué sucedió, pero no sabemos cuándo llegó ni cómo nos atacaron, sino nos lanzaron un celular, nos lanzaron un computador y dijeron, háganle, síganle, ya de ustedes con eso funcionan toda su vida. Tienen internet que es propio, entonces usted ya tiene una autopista de comunicaciones sobre qué moverse. Y todo lo que sucedió acá. Entonces hablamos de entornos virtuales, polarización, Davos en el 1996, Declaración de Independencia Ciberespacio. Entonces el ciberespacio no tiene fronteras, para que no nos preocupemos. Pero entonces si no tiene fronteras, ¿dónde está el concepto de Estado? ¿Y cuándo puedo decir si un Estado me atacó o cuándo puedo decir si fue un miembro del Estado que independientemente me atacó? Bonito el juego de palabras, ¿no es cierto? De lo real a lo virtual, lo real, lo virtual y lo conceptual. ¿En dónde estamos? En todo. Los que están acá ya pueden hacer streaming. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted vaya a un museo, le van a cobrar una boleta más por su celular, porque usted está ¿qué? Llevando a todo el mundo lo que está viendo en ese momento. Si quiere ir a visitar la Mona Lisa, le van a cobrar una boleta por su celular. Los orígenes, aquí, ARPANET, esto es historia patria. Si no conocemos el fenómeno, no lo vamos a poder atacar. Y si no lo conocemos, no podemos aplicar la norma. Y si no lo conocemos, no sabemos qué pasa. Y nos vemos inmersos en cosas. ¿Por qué necesitamos conocer el fenómeno? Porque nosotros somos los que recolectamos las pruebas. Nosotros somos los que hacemos esa investigación criminal. Eso es lo que sucede acá. Aquí están, todo lo que ustedes van a ver en siglas son protocolos. ¿Qué quiere decir? Que usted ya los carga, los tiene, funciona, vive con ellos, pero no saben muchas veces que existen. Los que somos más técnicos, un poquito, los conocemos. Por eso les digo que sobre todo lo que está acá, pues tiene que saber qué fue lo que sucedió. Ahí seguimos hablando de fechas, seguimos hablando de evolución y la explosión de Internet. ¿Qué pasó con Internet? ¿En qué momento nació Internet? Ya es de todo el mundo, pero tampoco lo podemos... En ese momento un paradigma sería quitar Internet. Eso no va a suceder. La evolución, entonces nació YouTube, nació Facebook. Me imagino que todos tienen Facebook, todos tienen todas las redes sociales, pero también me imagino que todos saben que funciona 3x3x3x3, que cada persona tiene 3 amigos, en cual aparece a usted cuando lo prende y dicen, de pronto conoces a él, pero de pronto lo conoces a él. Entonces esto es un enjambre. Un enjambre es que funciona 3x3 y por 3 y por 3. Entonces, ¿cuántos amigos tienen? Discúlpeme, no puedo saber. Si tiene 50, ejemplo, y tiene 400 contactos, multiplíquelo por 3. Y después a esos 3 multiplíquelo otra vez por 3. Y usted entenderá cómo es de difícil manejar la Internet. Pero con eso, ¿usted qué puede hacer? Un burner. Entonces puede hacer un ataque masivo. Esa es la situación que estamos viviendo. O puede bloquear una ciudad. Puede correr una campaña publicitaria. O puede acabar con la economía de un país. Eso es lo que sucede. Aquí tenemos YouTube. Entonces YouTube nos dio unas capacidades. Entonces en YouTube usted cualquier cosa lo sube. Pero también cualquier cosa que suba, que sea bueno o que sea mala, va a durar toda la vida. Usted no lo va a poder destruir. Entonces está el ejemplo de una señora que la colocaron en una página no muy adecuada, que lleva 20 años tratando de salir de la página. Y todavía la siguen llamando, a ver si presta servicios o no presta servicios. Que tiene una papelería. ARPANET. Correo electrónico. ¿Estos son qué? TCP. Todo lo que estoy hablando de acá son protocolos. El problema con los protocolos es que los inventaron ¿para qué? Para usabilidad, no para seguridad. Para usabilidad. Entonces su celular no lo crearon desde la seguridad. Su computador no lo crearon desde la seguridad, desde la usabilidad. YouTube, WhatsApp, Facebook, no lo crearon desde la seguridad, sino de la usabilidad. ¿Qué quiere decir? Tú lo usas, yo lo uso, todo el mundo lo usamos. Ese es el problema. Aquí apareció el protocolo de Internet, siguen protocolos, la explosión de Internet. ¿Qué pasó con Internet? Que Internet ya es de todos y está en todas partes. Nivel corporativo, nivel legal. Sobre el nivel legal es muy interesante. Hace un rato que estábamos hablando afuera, ¿qué decíamos?
Cuando yo estoy en clase de maestría en la Escuela Superior de Guerra, que la estamos terminando, a quien más le pongo cuidados a la parte legal, a los señores fiscales que están con nosotros. ¿Por qué? Porque me permite hacer la operación militar o no me permite hacer la operación militar. Así de sencillo. Entonces, ¿qué necesito? Un asesor jurídico operacional que sea experto y tenga una especialización en derecho informático. ¿Para qué? Para que él desde su rol me pueda decir si yo puedo hacer la operación o no la puedo hacer. Esto ha sido un cuello de botella bastante complejo. Nació Google, nacieron más protocolos. Este protocolo que me permitió, ahí dice exactamente qué me permitió vivir en la red, me permitió subir lo que yo quiera a la red. Yo ya soy un usuario de la red, yo ya soy un avatar, vivo dentro de él. YouTube, la explosión de multimedia, Facebook, todos lo usamos, todos lo tenemos. Hay unos conceptos coloquiales, que el que no esté ahí no existe, puede que sí, puede que no. El que en este momento, sí saben que lo que él tiene en la mano en este momento, que es lo mismo que todos tenemos, es casi 50 veces, no hablo solo de iPhone, hablo de Android, hablo del celular que quieran, hablo de tecnología. Esto es 50 veces superior en procesador de información que el transbordador que nos llevó al espacio. Esta máquina. Y el otro nos llevó al espacio. Entonces, ese es el grado de evolución de la tecnología, pero es el grado de evolución de la amenaza. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Ciberterroristas, cibermercenarios, ciberejércitos, que usted los puede comprar en cualquier cosa, en cualquier parte, son caseros, son modulares, son de altísima velocidad y nunca duermen. Y fuera de eso, ¿qué pasa? Usted no tiene que alimentarlos, solo tiene que conectarlo a energía y entrar a internet. Dos casos, lo que más cuidamos, ¿qué es? Disculpe, la información. La información puede ser positiva o negativa, pero puede ser información de seguridad y defensa nacional, pero puede ser seguridad personal. Entonces podemos ver fácilmente que con un repudio una persona se suicida. Podemos ver fácilmente que documentos de tratados internacionales estén en la nube. Y ahora todo lo queremos subir a la nube, porque la nube es súper seguro. Es un buen estudio de caso. En Comer seguimos hablando de más protocolos. No los voy a cansar con esto, pero usted va a ver por qué es tan importante esto. Esto es demasiado importante para el sector económico. Estos protocolos para el sector económico son demasiado importantes. Con ellos pueden hacer transacciones o no las pueden hacer. Con eso una empresa vive en Internet, mueve productos en Internet. Esa es la situación que hay. La seguridad, ¿cómo se hace? La famosa continuidad del negocio. ¿Cuál es la continuidad del negocio? Donde mis activos no mueran y donde yo pueda recuperarme. Si me atacan la bolsa de valores, si me atacan la registraduría, vamos a ver los ataques más adelante. Y los protocolos y las estadísticas. Cada una de las seguridades, el comercio digital. Entonces, ¿qué pasó con Netflix? Entonces voy a preguntarle, ¿cuál es la situación de Netflix? ¿Es legal, es ilegal? ¿Qué pasa con él? Entonces unos dirán que es ilegal, otros que es ilegal. Otros dirán que en un país se aplica, otros dirán que en otro país no aplica. Y todos usamos Netflix, yo tengo Netflix. La filosofía open source, entonces queremos que todo sea ¿qué? Totalmente abierto, queremos que todo lo que hay en la red, que suceda con él, lo podamos usar, que sea de código abierto. Eso es lo que queremos, pero nunca pensamos en la seguridad, en lo que dice abajo. ¿Puede usarlo o no puede usarlo? ¿Qué es un algoritmo? ¿Yo sé escribir realmente en computador? Claro que sí, pero él escribe en ceros y unos. Yo no pienso en ceros y unos. La administración electrónica, entonces siguen haciendo los protocolos. La movilidad, todos ya somos de altísima movilidad, porque tenemos que un Android en el bolsillo, cualquier smartphone, el que usted quiera. Las app, las famosas app, entonces ¿son seguras o son inseguras? O cada una me está extrayendo información, o cada país tiene que normatizar una. El pago electrónico. Entonces, en este momento podemos hablar de Bitcoin. Lo estábamos discutiendo afuera. ¿Usan Bitcoin ustedes? No me cuenten. ¿Hay cajeros en Bogotá? Sí. ¿Cuál es el problema con Bitcoin? ¿Será que no paga impuestos? ¿Será que a la banca no le interesa? El día que hagan una moneda electrónica que cumpla con todos los requisitos, a volar todo el mundo. Esa es la realidad.
Pero entonces tenemos que saber qué pasa con Bitcoin porque hay transacciones que mueven delitos, que impactan seguridad y defensa nacional, que matan personas, que hay trata de blancas. La moneda ya está, la DIWE ya está. Seguimos, Bitcoin apareció. La red segura, la nube, entonces son totalmente, ¿usted subiría sus datos personales a la nube? Yo no. Big Data, migración de datos, entonces en este momento necesito una persona, necesito una organización o necesito un procedimiento. Con esto hago migración de datos, minería de datos. ¿Qué quiere decir? Dato específico, persona específica, ubicación específica, sitio específico. Así lo ubico. Entonces cualquiera podría decir, ¿cómo va a ser la nueva modalidad de secuestro? ¿Será que yo tengo que ir a traer la persona o la persona va a venir a mí? Interesante. Big Data, la intimidad. Entonces, ¿ya hay intimidad o no hay intimidad? ¿O los datos de todo el mundo están robando por todas partes? ¿Qué tan seguros son los servidores? ¿Los sistemas de resiliencia? ¿Todo es totalmente seguro o no? La política y la normatividad. La red virtual, ya llegamos a la virtualidad. Entonces pasamos de la prehistoria y allá donde vamos, virtualidad, realidad agrandada, realidad aumentada. Y aquí llegamos, la semántica. Entonces, de todo lo que les dije, ¿qué entendieron? Nada, exactamente. Ellos realizan, ¿y cómo realizan? Para ellos se piensa en qué, ¿cómo es la red? Disculpe, la red mutó. La red ya es una superautopista. ¿Cuál es lo interesante de la red? Que no tenga peajes. ¿Entiende qué le digo? Que no tenga peajes, que no tenga firewalls, que no tenga seguridad y que si tiene la seguridad yo soy más fuerte que la seguridad. Entonces yo ya estoy haciendo un pensamiento lateral. Ese es el pensamiento diferencial que usted debe tener cuando llega a una cena. ¿Usted sabe cómo funciona un cracker? Se sienta uno contra el otro y comienzan a jugar ajedrez. Cada uno hace sus TTP, sus técnicas, tácticas y procedimientos delictivos para poder hacer un procedimiento en la red. Y él hace la suya, y el otro hace la suya, y luego la cambian. Y luego traen otras dos personas y se entregan. Claro, un enjambre. Entonces, el planeamiento es diferencial, no está escrito en los libros. Por eso encuentran las fallas. Por eso los lunes decían que Wi-Fi es que inseguro. ¿Leyeron el tiempo? Que todos los Wi-Fi que utilizamos son inseguros y que tienen una falla de fábrica y tienen una falla de código. ¿Por qué? Entonces es más importante vender y la industria. La usabilidad. Seguimos con los protocolos. ¿Por qué colocamos los dos? Porque hablan exactamente lo mismo y aquí nos dice qué es lo que hacemos. Aquí nos dice que ya los tenis son inteligentes. Aquí ya dice que la nevera a usted le habla y le dice, venga hermano, ¿va a hacer mercado o no? Y se lo envía a la oficina. Usted está en la oficina, uy, fue pucha. ¿Sí me comprende? Pero usted también tiene que saber que usted, con un aire acondicionado que tiene una bobina, puede hacer prender un computador y puede atacar un sistema SCADA. Chévere, ¿no? Este señor, ¿qué fue lo que hizo? Discúlpeme el término y disculpe todo el mundo, afortunadamente falleció. ¿Por qué razón? Porque este señor aprendió a atacar los marcapasos. Entonces alguien pregunta, ¿el marcapaso tiene seguridad? ¿Tiene protocolo de encriptación? Eso es de otra academia. El internet, la industria. Entonces todo ya se mueve acá. Ya la industria cambió. ¿Queremos comprar en China? ¿Queremos comprar en Japón? ¿Queremos un producto que esté en el exterior? Aquí está la industria. Más media ¿qué es? Utilizar lo antiguo, lo presente y lo futuro. Ahí está. ¿Qué utilizamos? Todo. Paradigmas de comunicaciones, los protocolos de comunicaciones cambiaron. Es todo contra todo y todo el mundo habla con todo el mundo. Así de sencillo. Y si usted no tiene audio, video, paquetes de información y no tiene streaming, usted está muerto. Y entonces se encierra allá en el baño. Esa es la situación. Entonces no es no usar las cosas, es saber usarlas. Aislamiento, hiperdebate. Las comunicaciones a distancia, ¿ya somos una aldea global? Sí, somos una aldea global. ¿Y dónde están qué? ¿Dónde están las fronteras digitales? ¿Dónde están las fronteras digitales? En este momento yo puedo decir si un país me atacó. Vamos a ver más adelante cuántos ataques hay y el tiempo lo publicó. Podemos determinar si un Estado-nación me atacó o si una persona del Estado me atacó. No podemos. Ni siquiera Estados Unidos puede decir, oiga, ese avión es igual al que yo me gasté haciéndolo 10 años.
un avión de 10ª generación, y cogió y lo vio estacionado ¿en dónde? En China. Periodismo en la internet, ¿cómo es el nuevo periodismo? Streaming, información a altísima velocidad. Entonces, ¿cómo hago el procedimiento? Discúlpeme, yo no debo hablar de cuál es el marco conceptual, le voy a hablar que todo esto usted lo utiliza para delitos y para guerra, porque yo soy seguridad y defensa nacional. Y defensa nacional, mi coronel es seguridad. Control de los estados, entonces Google, ¿usted para qué lo hace? Grandes negocios, grandes transacciones, pero hay más. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Conocen la información? No es para que no vayan a comer allá. Casi acaban con una empresa por esa publicidad. ¿Sí ven el animalito que está encima del teclado? ¿Qué animalito es? Nadie ha dicho si es verdad o es mentiras. No se ha podido comprobar. El nuevo lenguaje, sí es un lenguaje 100% diferencial. El nuevo consumo de las masas, la multipantalla, ¿qué más tenemos por acá? Las redes, vea, estas son las redes Enjambre. Estas son sus redes sociales, pero estas son las redes de narcotráfico, las redes de guerra, estas son las mismas redes. La red social, la segmentación, espacio público-privado, las comunicaciones virtuales, ya estamos en todo el mundo a toda hora. Eso es lo que pasa. Organizaciones, las comunicaciones de un nuevo modelo empresarial. Entonces, nació la empresa. ¿Por qué es tan importante esto para el mundo empresarial? Porque ahí se mueve el comercio. Entonces, si se mueve el comercio, se mueve absolutamente todo. Los efectos de contagio, las empresas, entonces ahí comenzamos a ver marca. ¿Todos han ido a Zara? Mis hijas sí. Entonces usted puede comprar aquí en Zara, en España, donde quiera, puede mirar los productos. ¿Por qué coloco como ejemplo a mis hijas? Para que ustedes entiendan que esto está con nosotros y que no se va a ir. Esto no se va a ir. No es que alguien tomó la decisión, no más internet. Eso no va a pasar. Hay internet satelital, hay de todas las formas de comunicación que usted quiera. ¿Usted va a bloquear un satélite? Exacto. Lectura organizacional. La economía basada en la innovación. Entonces, ¿esto qué es? ¿Max Media? ¿Salirse de la caja, pensar diferencial? Discúlpeme, esto es lo que necesitamos para poder saber qué vamos a hacer con cada uno de los fenómenos. Bueno, avancemos un poquito, porque aquí ya me aceleraron. La legislación, discúlpeme, esto es demasiado importante. Esto es lo más importante. Para mí es lo más importante. Sin eso, no puedo aplicar ningún procedimiento. ¿Qué es ciberseguridad? ¿Conocemos? Ciberseguridad es el gran mundo. Ciberdefensa es un pedacito de ese mundo, porque es un rol de defensa, seguridad y defensa nacional. Colombia, ¿qué ha pasado con Colombia? Veamos cómo está Colombia y cuántos ataques sufre. Eso es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Y cada vez va a ser más grande. Acá miremos ataques, brechas, APP, un ataque persistente. Un ataque persistente es cuando, ¿qué? Cuando usted curiosamente trata de buscar un puerto abierto, un puerto 80, dentro de X infraestructura, conociéndolo o no conociéndolo. Tendencias tecnológicas, aquí está lo que él nos dice. Entonces, ¿de qué está? Ese es el debate grande. ¿Open source o no open source? Internet para todo el mundo, redes para todo el mundo, Robin Hood, y vea los ataques. A estos nos enfrentamos. Aquí habla de ¿qué? Ciberterrorismo. Entonces colocamos como plano aquí en anónimos, decimos qué pasa con ellos, entonces concepto de Robin Hood y concepto de no Robin Hood. Nosotros lo tenemos claro y todos los que trabajamos con el Estado lo sabemos qué es lo que sucede. Entonces usted va a mover tendencias, pero también va a hacer diferentes organizaciones, los ataques terroristas, cada uno de los ataques. Vamos a mirar aquí algo rápidamente de Colombia. Defensa de las infraestructuras críticas, el famoso término de infraestructuras críticas. Entonces, el concepto, ¿están protegidas o no están protegidas? No, no están protegidas. Entonces, ¿cuándo las vamos a proteger? ¿Cuándo vamos a tener los SOC adecuados? Ya hay dos COMPES que nos facultan para poder hacer lo que nosotros hacemos en este momento, para poder crear organizaciones. Los sistemas SCADA son vulnerables porque ¿qué es un sistema SCADA? Sistemas industriales, claro, todos los conocemos, pero entonces desde su creación se protegió, no se protegió, ese es el mayor problema. Tipos de amenaza de ingeniería social, la famosa ingeniería social. Con ingeniería social se hace todo, absolutamente todo. Ay, bajé una herramienta, sí, ya la tengo, venga, compártala, ya está en todos los computadores, está en todas partes. ¿Es segura o no es segura? ¿Quién me garantiza que es segura? ¿Porque alguien dijo? No. Las amenazas. Puestos de operador,
sistemas de comando y control. Estadísticas de incidentes en Colombia. Esto es importante. Vean la estadística en un solo día. Fuente, el tiempo. Para que sepan con quién ir a pelear. El tiempo. Aquí. ¿Cuánta cantidad en Colombia de ataques cibernéticos y cuántas se utilizan para cibercrimen, ciberdelito, ciberterrorismo, cibermercenarios? ¿Y cómo los voy a atacar? Estoy preparado y tengo, ejemplo, en mi rol específico, estamos trabajando en tener un ejército cibernético, soldados cibernéticos, un comando cibernético. En eso trabajamos todos los días. Entonces usted va a tener en este momento pelotones de soldados que hacen esta función. Y toda la estructura de las fuerzas militares está haciendo lo mismo. Y todas las entidades del Estado lo está haciendo. Pero lo único que no venden en ninguna parte, ni en un paquete de chitos, es lo que estamos haciendo acá. ¿Qué es? Un pensamiento crítico. Unas TTP, tácticas y procedimientos en la cabeza para poderlo emplear. Por eso es tan importante las charlas que tuvimos esta mañana. A la de mi general de Aijín la escuché perfectamente. A cada uno de los ponentes la escuché perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos totalmente alineados con lo que están diciendo. Es totalmente claro el lenguaje. Hacktivismo, ¿qué es el hacktivismo? ¿Qué es un hacker? ¿Qué es un cracker? ¿Qué es lo que usted tiene que saber? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? No, que uno es de sombrero blanco, que otro es de sombrero negro. No, eso no es. Es lo que hace en la red. Es lo que utiliza dentro de la red. El computador es un arma. Eso es. Donde usted solo tiene que dar enter y hace magia, positiva o negativa, pero puede matar personas y puede acabar con organizaciones y con estados. Eso es lo que estamos hablando. Vamos a pasar rápidamente esto, que es todo lo de Anonymous. ¿Cómo mantener el anonimato? Aquí lo vamos a mostrar, esto es interesante. ¿Todos conocen Tor? Les presento Tor. No les voy a presentar el procedimiento para entrar ni nada de eso, pero ahí está Tor. Discúlpeme, yo no le voy a hablar de cosas irreales, estoy hablando de una plataforma de ataque. Y busque a alguien allá, con carreras y con direcciones. El que le haga Tor, carreras y direcciones y GPS, a él toca darle, mejor dicho, quién sabe qué distintivo, porque eso es lo que no encontramos ahí. Tor es un internet, Tor son buscadores dentro de la red profunda. Acá, más, herramientas más específicas. ¿Cómo utilizarlas? Sistemas operativos, ¿para qué? ¿Que utilizan quién? No los buenos, los malos. Nosotros las compramos en Unilago, ¿no es cierto? O con Cisco. No, ellos las fabrican. Y todas son open source. Vean las fases de un ataque. Reconocimiento, explotación, obtención de acceso, mantenimiento y borrado de evidencias. Hasta luego. Borrado de evidencias. Análisis. Los análisis forenses, ¿por qué es tan importante un análisis forense y cómo hacer el análisis forense? Y cómo permitir que realmente esa prueba no se contamine. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros? La Policía Nacional. Respondiendo a qué preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer? Esas preguntas a usted que le da un pensamiento crítico acá en la cabeza para que usted sepa exactamente cuál es la intención o el vector de ataque. Vector de ataque. ¿Cómo ayudar al análisis forense? ¿Cuáles evidencias digitales tenemos? Sí, es mucha información, pero a mí me interesa que al menos escuchen qué es lo que está pasando, porque este es el mundo real. Sí, señora. Aquí, veamos la totalidad de las evidencias. ¿Por qué les muestro esto? Porque es a lo que ustedes se enfrentan, pero yo estoy hablando desde el mundo ciber. Yo no le estoy hablando de otro mundo. Estoy hablando de una rama específica con un rol específico y con personas especialistas en esto. ¿Qué quiere decir? Que el ajedrez tiene fichas blancas y fichas negras, ¿no es cierto? Entonces, como están las fichas blancas acá, allá están las fichas negras. Y los pagan en dólares o en euros, o en oro, o en Bitcoin, o no sé cómo los pagan. Pero por eso es que hacen lo que hacen. Ejemplos de evidencias, esto ya lo podemos pasar. Recuperación de archivos. ¿Todo archivo se puede recuperar? La papelera reciclable, ¿qué pasa con ella? Cuando usted rompe los documentos, ¿qué sucede? ¿Qué son los metadatos? Entonces con metadatos hace todo esto. Recupera lo que usted quiera, lo que usted necesite. Análisis de los correos electrónicos, exactamente lo mismo. Usted recupera todo lo que quiera. Usted puede sobreescribirlo para intentar borrarlo. ¿Cuántas veces? ¿5, 10, 15, 20?
Hagamos el ejercicio. ¿Qué es Big Data? Ahora les voy a hablar rápidamente de la estrategia de nivel país. Esta es la estrategia que tiene el país para lo que nosotros hacemos en ciber. Esto nos acoge a todos. Tiene dos COMPES y yo hablo de una parte estratégica que es la que hace fuerzas militares, que se llama Comité Estratégico de Revisión, para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Es tan sencillo como eso. ¿A quiénes nos han atacado? Ahí podemos ver el documento COMPES. Ya murió, se trabajó, fue muy bueno, tuvo cosas buenas, tuvo cosas regulares y tuvo cosas que no se cumplieron. Cada uno, ¿a quiénes nos han atacado y cómo nos han atacado? Las capacidades que nos dio el COMPES. Lo principal del COMPES es que nos permitió tener una política y nos permitió crear organizaciones. ¿A qué nivel? A todo nivel del país. Cada infraestructura crítica tiene que tener un SOC. ¿Qué es un SOC? Es una unidad ¿de qué? De atención de incidentes cibernéticos. Es una unidad de defensa, 100%. ¿Y qué hace cada una de ellas? ¿Qué nos permitió poder hablar del tema? Nos permitió poder tener unos dineros y poder organizarnos. Eso es lo más importante de ese COMPES. Por eso existe cada uno de los comandos cibernéticos. Entonces existe el comando cibernético, dos que tiene la policía, que son muy buenos, el que tiene la Armada, el que tiene Comando General, el que tiene Fuerza Aérea y el que tiene ¿quién? El Ejército Nacional. Por eso estamos pensando en crear una nueva arma que son soldados cibernéticos. Si alguien conoce la estructura de lo que nosotros estamos tratando de desarrollar. Hablamos de dos COMPES, las capacidades, entonces nació el concepto de seguridad y ciberdefensa. Esos dos conceptos son muy importantes y esos dos conceptos son los que nosotros no dejamos morir. Ahí dice, ciberseguridad es un ponque completamente grande, ¿qué quiere decir? Es Colombia, con todas sus instituciones. Ciberdefensa es un rol específico de defensa dentro de la fase de la guerra. Ciberseguridad lo utiliza muy bien la Policía Nacional, porque es con lo que se enfrenta todos los días. Por eso hablamos que están muy bien capacitados, por eso los miramos muy de frente y por eso los tomamos como ejemplo. Y tenemos la fortuna de ir allá, como también miramos la academia, como también miramos sus laboratorios cibernéticos, los miramos muy de frente. Pero ¿dónde está la capacitación? Las centrales, fortalecer las capacidades, se cumplió en un 79%, no se cumplió al 100%. Aquí están cada una de las organizaciones que se crearon, una comisión, en este momento hay una comisión de alto nivel, alguien tiene que discutir si se necesita una agencia. Discúlpeme, la agencia no es burocracia, la agencia es crearle una cabeza 100% de nivel del gobierno nacional. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante? Y esa pregunta sí la hago. ¿Por qué es tan importante tener una persona? Está la Agencia Nacional de Inteligencia, está la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está la Agencia Nacional de Espectro. ¿Por qué se necesita esa agencia? Disculpen, porque en este momento no hay nadie que salga y diga, como pasó en Inglaterra, como pasó en España con Guanajuato, que atacaron 450 países, no hay nadie que diga, bájeme el sector de hidrocarburos y apáguelo. Bájeme el sector de salud. Bájeme el sector económico. No existe quien tenga ese poder. Ese es uno de los problemas que hay y que hay que solucionar. Está el COLSER, están los CECIR, está el Comando Conjunto Cibernético, que es una organización exclusivamente para concepto de seguridad y defensa nacional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese concepto nosotros hacemos defensa pasiva y defensa activa. Centro Cibernético Policial y cada una de las organizaciones. Se crearon la maestría en la Escuela Superior de Guerra, que a partir del próximo año ya es para toda la población, el que quiera puede hacerla. Nosotros tuvimos la fortuna de hacerla a todas las organizaciones del Estado. Entonces nos estamos capacitando para lo que viene y para lo que estamos viviendo. El Congreso, los seminarios, todas estas oportunidades que ustedes nos dan, pero discúlpeme, yo no voy a venir a hablarle mentiras, yo voy a venir a hablarle de lo que existe. Moralmente no podría hacer otra cosa diferente y profesionalmente tampoco. Aquí está el COMPES. ¿Qué pasó con el COMPES? Se cumplió la ley de inteligencia, sí, la famosa ley de inteligencia. La ley de inteligencia es respetuosa de las leyes colombianas y de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a hacer una operación militar, tengo que tener un fiscal especializado. Así de sencillo. Y él me dice si tengo que planear más o no tengo que planear más. Y si es información de inteligencia o qué es. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que ante la ley todos somos exactamente igual y tenemos que ser cumplidores de ella. Las conclusiones del COMPES, ¿cuál fue el alcance?
Un planeamiento estratégico, pero lo más importante del COMPES es que nos permitió, crear organizaciones, pero hablar del tema. Estar aquí hoy es hablar del tema. Lo peor que podemos hacer es no discutirlo. ¿Vamos a estar de acuerdo en todo? Disculpen, no. Pero tendrá que haber una media, ¿o no es así? Y la media es la Constitución y las leyes. Y la media es la academia. La academia es el que me hace crecer. El siguiente COMPES, ¿qué pasó con el COMPES? El COMPES nos permitió en este momento determinar cuáles van a ser las infraestructuras críticas, cuál es el pecado de esas infraestructuras críticas, que llevamos 4 años diagnosticándola. Esto no aguanta más. Para saber que un sector es hidrocarburos no tengo que ir a la NASA. Entonces lo necesito ya. ¿Por qué lo necesito ya? Porque entonces nadie responde por nada. Absolutamente por nada. Y no hay unos sectoriales preparados para lo que necesitamos hacer. Esa es la realidad. Entonces hablamos que está el sector de salud, que está el sector de hidrocarburos. ¿Alguien sabe que la torre de control del aeropuerto del Dorado estuvo fuera de servicio 1 hora? ¿Y que hubo que utilizar la torre alterna? Interesante, ¿no? Las partes de la gobernanza, la difusión, la gestión, ¿qué nos han permitido los COMPES? Este COMPES está en funcionamiento. Poder funcionar como organismo, pero poder tener unas organizaciones ordenadas para poder atacar los delitos cibernéticos y para estar preparado para lo que viene. Discúlpenme, para lo que viene, y disculpen también el término, no estamos muy bien preparados. En cosas estamos en pañales. ¿Qué quiere decir? Que el terrorismo, los mercenarios, ya no son igual a los procedimientos que hacían antes. Son 100% cibernéticos y que a usted le van a colocar 2 o 3 medidas de engaño para que todas las organizaciones estén ocupadas y luego van a colocar vectores de ataque y luego van a comenzar a bajar los sectores. Entonces no es que usted se va a quedar sin internet, no es que se va a quedar sin WhatsApp, no es que se va a quedar sin Facebook, no, usted se va a quedar sin los servicios esenciales. ¿Alguien sabe qué pasó en Guatapé? Con el comando y control de Guatapé. Interesante. Es un sistema SCADA. Entonces, si se abren las compuertas en Guatapé, ¿cuántas personas pueden morir? Eso es lo que estamos conversando y charlando. Solo manipulando un sistema SCADA. Bueno, ya aquí me están manejando el tiempo. Muchísimas gracias. Muy amables por invitarnos. Muchas gracias, coronel. A partir de ahora damos inicio al panel. Primero concedemos la palabra al coronel Freddy Bautista García, director del Centro Cibernético de la DIJÍN, Policía Nacional. Gracias. Un saludo muy especial a todos los asistentes a este segundo Congreso Internacional de Policía Judicial Nuevos Retos. Presento en nombre de cada uno de los policías, hombres y mujeres que enfrentan la problemática del cibercrimen en Colombia, un saludo muy especial a la Universidad Sergio Arboleda, a los organizadores de este importante congreso. Yo tengo algunos apuntes que quiero compartir con ustedes de cara a lo que precisamente pensamos nosotros podemos mencionar como retos en el ámbito de policía judicial y en el ámbito del manejo de la evidencia digital de cara a enfrentar la cibercriminalidad en el país. Tengo que decirles particularmente que Colombia desde el año 2009 tiene una ley que se conoce como la Ley de Delito Informático, aunque en realidad lo que se crea es un nuevo bien jurídico que involucra 9 tipos penales al Código Penal, claramente, y en esos tipos penales lo que se busca o procura el legislador en ese entonces, ya en el 2009, ya hace casi 10 años, es responder a la demanda internacional que existe frente a la necesidad que los estados armonicen, regularicen sus leyes internas de cara a poder responder ante el fenómeno mundial del cibercrimen, de la ciberdelincuencia. Recordemos que desde el año 2001 existe el convenio de Budapest, el convenio de cibercriminalidad de Budapest, y en noviembre de ese año, desde el 2001, pues expertos europeos se sentaron al seno del Consejo de Europa y lo que hicieron fue definir 4 aspectos fundamentales sobre los cuales debían los países que quisieran adherir a esta convención
pues actualizar sus leyes. Primero de ellos, lo que referente a las leyes sustantivas, a las leyes claramente que apuntan a definir las conductas penales, y por eso se describe en el convenio los atentados contra la confidencialidad, contra la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos y de los datos. La confidencialidad resumida claramente como que quien no deba enterarse o quien no deba tener acceso a un sistema informático, a un dato, pues se abstenga de hacerlo so pena de incurrir en este tipo penal. La disponibilidad de cara a proteger frente a atentados de destrucción, daño, deterioro, alteración, modificación, supresión de sistemas informáticos y de datos, y la integridad de cara a que el sistema siempre permanezca como el titular o el dueño del sistema y del dato así lo determine. Esa es la primera parte de Budapest, la parte sustantiva. Y Colombia acogió esas recomendaciones y así fue que se profirió la Ley 1273 del 2009. La segunda parte, que es la de aspectos ya procesales, ahí voy a concentrar un poco mi intervención, y allí lo que establece el convenio de Budapest es las responsabilidades que tienen los estados miembros de este convenio para actualizar todos los marcos regulatorios y normativos de cara también a responder a las necesidades de los terceros países frente a solicitudes de tráfico, de datos de contenido, preservación de esos datos, preservación de las evidencias o de las pruebas informáticas que se generen en terceros países y que un Estado pueda solicitársela a ese país y ese país tenga el marco regulatorio adecuado para poder contestar oportunamente esas peticiones. En ese sentido, un reto que tenemos desde la Policía Judicial claramente para darle entorno al Congreso, pues es que efectivamente aún existe asimetría legislativa en nuestros países, en la región, y aún en Colombia está por afianzarse, fortalecerse el marco regulatorio que lleve y que permita precisamente responder a esos requerimientos de la Convención de Budapest que hablan de poder preservar datos de tráfico, datos de contenido, información relativa a las actividades en Internet en torno a una actividad criminal claramente, y que un tercer país solicite al nuestro en un marco de cooperación judicial internacional o en el marco de las investigaciones internas. Entonces, tal vez una de las primeras conclusiones centrales que quiero dejar en mi intervención es precisamente que existe aún una asimetría legislativa en los países y que falta la actualización en lo que refiere tanto a normas procesales penales en nuestro país de cara a poder acceder a estas evidencias de carácter digital, pero sobre todo la normatividad que se debe proferir desde el Ministerio de las TICs como ente regulador de precisamente quienes operan Internet, de los operadores de servicios de telecomunicaciones, prestadores de servicios de telecomunicaciones y demás. Entonces, como reto para las policías judiciales claramente está que esa información esté disponible. Para un caso en concreto, un caso real, y para ponerlo de ejemplo, existen ataques a nivel mundial, como bien lo describían antes de mi intervención, y esos ataques involucran muchísimos países, pueden involucrar varias jurisdicciones, pueden involucrar víctimas ubicadas en distintas nacionalidades. Ahí lo que se debe hacer a través de escenarios como Eurojust, como Iberred, como las redes globales que existen de fiscales y de jueces, son todos los parámetros legales de cara a poder definir un protocolo para poder abrir investigaciones en estos países y garantizar una persecución internacional del cibercrimen. Eso es fundamental, porque de lo contrario lo que vamos a encontrar es lo que sucede. La víctima puede estar en Colombia, el sistema informático, la plataforma utilizada para generar un correo malicioso o un phishing con el cual le roban los datos bancarios a un ciudadano, a una empresa, estar por ejemplo en un país del Caribe, el dinero ser transferido a un paraíso fiscal en cualquier país asiático o en un país de Europa del Este, por decir algo, y los servidores de alojamiento estar contenidos en Norteamérica. Entonces vean ustedes cómo toda esta problemática claramente nos expone a nosotros como Policía Judicial a retos bastante complejos. ¿Qué otro reto quiero plantear en esta primera intervención mía aquí en el panel?
los grandes volúmenes de información, modelos de tercerización que existen en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Las tendencias de las empresas es invertir poco en tecnología y más bien contratar servicios de terceros. Eso conlleva a que deban existir algunos requisitos de tipo legal cuando se diseñan los contratos para garantizar que no se preste solo ese servicio que se está contratando, sino que se preste además el servicio de contingencia forense de cara a que la Policía Judicial pueda acceder a evidencia digital que esté, por ejemplo, en un tercer país. Si me permiten aquí unos segundos, en el modelo clásico de una escena del delito normal, los elementos los encontramos físicos en el lugar donde se comete el delito. En una escena o en un lugar de los hechos de cibercrimen, la escena primaria, pues claramente es el sitio de la empresa que se ve afectada o el ciudadano que se ve afectado. Pero esa escena se traslada a un lugar secundario o terciario cuando la empresa ha cedido a un tercero la administración de, por ejemplo, del servicio de nómina. Resulta que no está en nuestro país, sino la está haciendo una empresa que está en Panamá, por ejemplo, o soportes en línea que se hacen a través de mesas de ayuda. Ustedes saben que yo puedo tener la infraestructura aquí, pero el soporte me lo hacen en línea desde Panamá, desde México, desde Miami, y entonces cuando ocurre el cibercrimen y vamos nosotros por la evidencia digital, nos dicen no, es que esto lo tenemos en un contrato y en realidad los servidores donde pudiera estar la evidencia están en Florida o están en México, y entonces allí la pregunta es, ¿la legislación que se aplica es la de ese país? ¿Es la del país donde se ha sucedido el evento? Esos son retos que se nos presentan a nosotros. Entonces, grandes volúmenes de información, asimetría legislativa de la que les estoy hablando, además de ello modelos de tercerización, computación en la nube, en donde usted puede utilizar servicios que están en la nube, ¿verdad? Y el ataque se da allí en la nube, y ahí viene también el concepto de dónde queda jurisdiccionalmente hablando ese servicio que presta un tema de almacenamiento de datos, por ejemplo, que esté en la nube. Y hay otros retos que también se presentan claramente. Hay que seguir trabajando muy fuerte en el tema de capacitación de la Policía Judicial, pero también en el fortalecimiento de fiscales cibernéticos. Ya la Fiscalía cuenta con un eje temático de cibercrimen y eso es fundamental cuando se habla de evidencia digital. ¿Por qué? Porque recolectar o preservar una evidencia digital o un dato debe hacerse en horas. De lo contrario, dada la característica de volatilidad de la evidencia digital, es muy fácil que un perfil en una red social se elimine, que haya una actividad de borrado de las huellas forenses que dejó en informática la intrusión o el delito que se acaba de cometer, y esa alta volatilidad demanda que se emitan oportunamente órdenes rápidas de inspecciones, de búsquedas selectivas de base de datos, de preservación de información, y por ello la conciencia que debe tener juiciosa un fiscal cibernético o un fiscal experto en ciberdelitos es vital. Entonces, la simetría legislativa, los procesos de tercerización, los grandes volúmenes de almacenamiento de información, la jurisdicción, la capacitación de fiscales, policía judicial y de jueces, yo diría la rama judicial en pleno, frente a los retos y desafíos de la valoración y aprobación de la evidencia digital, son los retos que quiero exponer en esta intervención mía en este panel. Muchas gracias, que creo que estábamos sobre 3 minutos. Para finalizar, damos el uso de la palabra al ingeniero Diego Laverde Durán, director del Laboratorio de Informática Forense y Seguridad de la Universidad Sergio Arboleda. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los dos coroneles. Básicamente, tengo el honor de cerrar este primer panel de la mañana. Tuve el honor de cerrar también el primer congreso. Aquí seguimos trabajando en este importante tema que es la ciberseguridad, que es la informática forense, que se ha vuelto casi que una obsesión para la escuela, donde empezamos a formar personas que ya tienen un conocimiento técnico y tienen un concepto importante de qué es esto y para dónde vamos. Pero vamos a arrancar un poquito por el lado del mal. O sea, para que empecemos a preocuparnos realmente qué es lo que está sucediendo. Traje inclusive aquí unos aparatos, y es que resulta que de unos años para acá
la tecnología se ha venido democratizando, entre comillas. El tema del open source me ha permitido llegar hasta donde mi conocimiento me permita. Entonces, antes ciertos sistemas, ciertos aparatos de medición eran exclusivamente para estados o para las fuerzas militares. ¿Sí? Hoy no, hoy está al alcance de cualquier persona que tenga el dinero o de cualquier organización criminal. Es como, por ejemplo, tengo una tarjeta que se llama un radio definido por software. Antes, si yo quería, voy a hablarlo coloquialmente, intervenir la radio de la policía, tenía que buscar un radio de policía que se perdía o algo así y empezaba a escuchar. Hoy no, simplemente entro con un computador, programo las frecuencias, programo el tipo de modulación y ya puedo empezar a escuchar lo que está pasando. Sí. Puedo escuchar cualquier frecuencia. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita? Todos estamos migrando y todos nos sentimos más cómodos con las comunicaciones inalámbricas, ¿no es cierto? Todos. Ya acá, o sea, ver un cable atado a un computador ya es algo que se ve hoy en día como anticuado. Entonces eso nos pone un reto muy importante desde el punto de vista de coleccionar la prueba. Y para eso nosotros debemos conocer cómo es que realmente funcionan estos sistemas alámbricos e inalámbricos para poder hacerlo. Tengo una tarjeta, y coroneles les muestro, esto es una tarjeta muy sencilla, pero me permite intervenir o monitorear todo el tráfico aéreo que está pasando, que es un protocolo que se llama DABS, entre los aviones y las torres de control. Entonces, eventualmente, con esto, y la antena realmente es un conito de aluminio de 15 centímetros, desde la comodidad de mi casa yo puedo saber qué aviones se están aproximando y qué aviones están despegando. Esa información que yo podría tener, inclusive ya, bueno, este es un poquito viejito, ya los de ahora son mucho más compactos, entonces lo tengo al alcance de mi mano. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar una aplicación que se puede llamar Open Radio o Free Radio, hacer las programaciones necesarias y ya tengo acceso. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Tanto las instituciones como las personas realmente no sabemos quién nos está monitoreando. Escuchaba acá a todos los doctores que hablaban del tema de la confidencialidad y la privacidad de los datos y todas las barreras que tienen los estados para acceder a ellos. Es que resulta que nosotros mismos estamos confiando todos nuestros datos personales, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos, toda nuestra ideología a plataformas comerciales que no sabemos quién los está mirando. Todo lo que navegamos se traquea. Entonces, si yo busco un pasaje, muy seguramente así cierre el explorador y vuelva y lo abra a los 8 días, me va a aparecer una promoción y uno dice, uy, pero qué inteligente es el explorador, ahora sabe que voy a viajar a Buenos Aires. Pero asimismo, alguien está marcando que ese usuario tiene ciertas tendencias. Entonces aparecen las plataformas de inteligencia open source, como es el OSINT, donde cualquier persona monta una plataforma de inteligencia que puede ser muy similar a la que tiene la Policía Nacional o a la que tiene la NSA en los Estados Unidos. Es increíble el nivel al cual hemos llegado de exposición como personas con el tema de la tecnología. Todos los días estamos viendo entonces básicamente cómo a partir de todas esas tendencias, entonces yo ya puedo crear herramientas que son robots para generar tendencias a través de las redes sociales. El mejor ejemplo que hemos podido tener es la elección de presidente de los Estados Unidos. Resulta que el 45% de los mensajes que salieron de Twitter a favor del presidente Trump fueron pagados por el gobierno ruso. Para no hablar del tema del plebiscito aquí en Colombia, que también se usa, y se nos vienen unas elecciones donde yo también voy a poder contratar
unos robots que son capaces de inundar las redes sociales que finalmente llegan a los usuarios que son reales. Entonces estamos modificando. Es una nueva forma de inteligencia, es una nueva forma de constreñir, por decirlo de alguna manera, de cambiar las tendencias de lo que pensamos y cómo lo pensamos. Entonces, ¿cómo se coleccionan estas evidencias? Lo acaba de decir el coronel, esto es de milisegundos. Aquí un segundo ya es un tiempo demasiado largo para coleccionar una prueba. Segundo, debemos tener claros los conceptos de dónde debemos atacar, cómo debemos ver el pantallazo, tener mucho cuidado con la cadena de custodia, con las firmas digitales y con los hash. Los que han sido alumnos míos aquí podemos recabar y somos muy incisivos en eso porque eso nos va a garantizar la efectividad de la prueba. ¿Sí? La información volátil ahora es el 90% de la información. Antes uno iba, volví a lo mencionar con él, iba uno, recogía el computador, le sacaba una imagen forense al disco duro y ya. Eso ya no pasa, que todo lo tenemos en la nube. Entonces tenemos que empezar nosotros también, como expertos en el tema forense, a pensar en la nube y a ver cómo extraemos esa información de las memorias RAM, de los computadores, los logs, porque de todas maneras, por más que sea en la nube, lo digo técnicamente, queda un rastro en los equipos de conexión a internet, en los firewalls, en los routers, en los access points. Entonces, el mensaje es básicamente a que ya todas las compañías, todos los gobiernos tenemos las herramientas, pero ¿qué nos falta? Personal capacitado. Y en este punto de la historia lo que más requerimos son personas, son analistas que realmente estén identificando qué es lo que sucede, coleccionando la prueba y posteriormente presentándola en tiempos muy cortos. Pero vamos a poder lograrlo si empezamos a potenciar mucho todo lo que es la capacitación en ciberseguridad, sobre todo, y en informática forense. Les agradezco muchísimo a ustedes el que hayan estado aquí durante la mañana, muy amables. Muchas gracias, señores panelistas. A continuación, damos paso a otro receso para el almuerzo. Retomaremos con el Congreso a partir de las 12 en punto. Agradecemos la puntualidad. Gracias.